Bueno, espero que el viento que está soplando no interfiera. Bueno, ahora vamos con el otro audio, el octavo. El Evangelio de la infancia de Jesús no es un prólogo, no es un prólogo del Evangelio. Porque ese prólogo está únicamente, como hemos dicho, en los primeros 4 versículos del primer capítulo. Los 2 capítulos iniciales son más bien una suerte de obertura de esa gran sinfonía evangélica en que van desarrollándose después los temas mayores. Lucas es el que nos trae la buena noticia, en la cual él cree. Ahora, es la alegría que trae el anuncio de la salvación, y eso lo inunda a él. Ahora, yo no puedo detenerme aquí sin hacer una pregunta, ¿no? Hacerme una pregunta. ¿Hoy es motivo para alguien de alegría que Dios se haya encarnado, que haya hecho todo lo que hizo para nuestra salvación? ¿Dónde se basa la felicidad? ¿En la salvación? Es que nadie habla, por una parte nadie habla de salvación, o muy pocos, claro, pero poquísimos, y por otro lado nadie escucha. Los pocos que hablan son poco escuchados. Y la buena nueva para Lucas toca esencialmente a los pobres del pueblo, aquellos, dirían la categoría hebrea, ¿no? Los anahuín, los que no son nada, que son pobres ante Dios. No es la pobreza económica, no es la pobreza social, no tiene nada que ver con eso. Que se sabe que todo depende de Dios. Que todo lo contrario del autosuficiente y del autónomo. Son los pequeños, los humildes. Esa gente simple, que son judíos ahí, y que no se distinguen de los otros en apariencia. Es decir, para los demás, como Zacarías y Isabel, ¿no? Los padres de Juan Bautista, que son estériles en su vejez, lo que era una vergüenza para los judíos, y mucho más si era un sacerdote, como en el caso de Zacarías. María y José son los que no cuentan, los que no son alguien para el mundo. María, la humilde sierva, y el carpintero de Nazaret. O aquellos pastores de Belén, elegidos como los primeros para recibir el anuncio del nacimiento del Salvador. No fueron los magos, como en el caso de Mateo, o aún esos viejos, esos ancianos que viven en el templo. Sí, me refiero a Simeón y Ana de Fanuel. La alegría de esos pobres del Señor, que al final desborda en cánticos. El de Zacarías, el de María, la gloria de los ángeles también, y el último canto de Simeón. Es como una explosión. Esos pequeños que desbordan viendo la acción de Dios. Y poniendo además Lucas en paralelo la infancia de Juan Bautista y la de Jesús, lo está situando justamente al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con la Nueva Alianza. Justamente Juan y sus padres simbolizan la Antigua Alianza, es decir, al pueblo judío, preparado desde siglos para acoger al Salvador. Pero en esto no hay una competencia entre los dos niños. Uno está ordenado al otro,
como el presente lo está al pasado y al futuro. Es por eso que Lucas pone en paralelo dos anunciaciones, dos nacimientos, dos cánticos, dos circuncisiones. Lo vamos viendo en paralelo. Por un lado, Juan y por otro lado Jesús. La anunciación del mismo arcángel Gabriel a Zacarías, la anunciación de Gabriel a María. El nacimiento del Bautista primero, cuando seguramente estaba María presente, y el nacimiento de Jesús. Y los cantos, el Magnificat, por un lado, y los cánticos de Simeón, como decíamos, por el otro. Por todos lados nos vamos viendo, y también el canto de la gloria de los ángeles cuando nace el Salvador. Así que vamos viendo eso, además reunidos en un mismo encuentro, los dos pequeños, aún en el seno de sus madres, aún en seno. Esta visitación prepara otra, al bautismo de Jesús por Juan en el Jordán, que ocurre 30 años más tarde. Y Jesús, al final del término de la historia santa, aquella que Juan Bautista anuncia y prepara desde su concepción, llegará justamente a cumplirlo al final. Es el bautismo de la cruz. Pero la alianza que Jesús viene a concluir va mucho más allá, desborda la antigua alianza. Incluye a todos los pueblos, ya no es solo el pueblo judío. Esto estamos hablando siempre de la perspectiva lucana, es decir, de Lucas, de San Lucas. Es decir, el bautismo en el Jordán marca el comienzo de la acción, la actividad pública de Jesús. Es decir, abre la página definitiva y universal. La página de cuál? De la historia de la salvación que había sido anunciado en la infancia. Es decir, todo parte de ahí, es como decía al comienzo, ¿no? Una obertura quiero decir. Ahora, ¿quién es Jesús? Estamos siempre hablando desde la perspectiva de San Lucas. Por el relato de la infancia, Lucas responde a la pregunta justamente de Teófilo, ¿se acordáis? Que es su lector. Por otro lado, Teófilo significa el amigo de Dios, es decir, cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús? La exposición de los primeros acontecimientos es en realidad una verdadera confesión de fe del autor a través de la historia del nacimiento. Y de aquel que él reconoce como su Señor, además. Y en sus, relatos, Lucas atribuye a Jesús una serie impresionante de títulos divinos. Él lo llama el sol que viene de lo alto, que emerge de lo alto, a través de Zacarías. Gabriel dice, lo nombrará como hijo del Altísimo, como el Hijo de Dios, como que su reino no tendrá fin. Además, a los ángeles, cuando se dirigen a los pastores, le dan el título de Salvador y de Cristo Señor. Y Simeón lo designa como la luz que viene a iluminar a las naciones y la gloria de Israel. Y también comparte Lucas con sus lectores su convicción de que este Jesús es justamente el Hijo del eterno de Dios, aquel que era esperado por Israel y que viene a salvar a todas las naciones. Es decir, la infancia se termina por el recuerdo que, a pesar de todo, de su real humanidad, Jesús realmente no está en su casa hasta que está en la casa del Padre. Es cuando dice, no sabéis que
que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Ahí en el templo Él se reconoce como que esa es su casa. Bueno, aquí vamos a detenernos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.